pasado martes 16 de abril presenté un juicio de inconformidad por los resultados electorales. Son varios los puntos que estamos explicando ahí. El primero, para que podamos entender toda la trama de la elección, tiene que ver con el padrón de miembros activos de Acción Nacional. En el caso de Jalapa, que es el padrón más grande, tiene 1.593 miembros activos. El proceso de refrendo se abrió de octubre a diciembre y solamente refrendamos 437 militantes del PAN, contra lo que resultó 1.593. 525 fueron los nuevos afiliados en el 2012, cuando perdimos la presidencia de la República. Es decir, de enero a octubre se hizo una afiliación masiva, cuando en 2011 solamente fueron 200 los miembros que se afiliaron a Acción Nacional. Lo que dije la semana pasada lo vengo a corroborar. He cruzado los padrones de Cedesol, sobre todo de oportunidades, con el padrón de Acción Nacional y con los votos. Héctor Contreras fue uno de mis representantes, el representante propietario. Conforme iban votando por nombre, íbamos anotando quién votaba. Por eso también podemos tener esto. En este recurso encontré 63 miembros activos que están en los programas sociales. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que se elevaron a 127, lo que significa que es el 40% de los votos que tuvo Melgarejo, más 20 votos que tiene de su familia, que es su papá, su mamá, su hija, etcétera, hasta las novias. Es decir, fue un 45% lo de los votos corporativos que hubo en Jalapa. Sin embargo, al continuar con la investigación, fui a apoyar a mi amigo Mauricio Duque a Córdoba, él también pierde Oscar Lara, y me encuentro que en el padrón de Veracruz hay 17.190 miembros activos, de los cuales 3.456 aún permanecen en los padrones de oportunidades. Es decir, que es el 20% de lo que tenemos en el padrón, y lo que implica que no tengamos elecciones competitivas ni libres en Acción Nacional. El viernes procedí a ir a ver a Gustavo Madero, y le estoy pidiendo a Gustavo Madero que ante la manipulación del padrón se tiene que cancelar la elección del próximo domingo. ¿Por qué se tiene que cancelar una elección de este tipo? Simple y sencillamente porque ya el piso no está parejo. Porque lo que demandó Acción Nacional históricamente era legalidad, democracia, y no le estamos teniendo hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que significa? Uno, no podemos ser candil de la calle y oscuridad de tu casa, y el buen juez por su propia casa empieza. Si no se limpia el padrón de Acción Nacional el domingo, en las dos propuestas, así como ya detectamos este padrón, hay dos propuestas. Uno, la anulación de las elecciones internas, y dos, si no se anulan, que se limpie el padrón para que la elección sea pareja el próximo domingo. De los recorridos que hice por el Estado, por supuesto que el Comité Directivo Estatal no tiene ninguna oportunidad de meter un diputado plurinominal, porque las reglas se han torcido en el PAN. Se tienen que elegir a 4 candidatos a diputados plurinominales, pero ya hay unas listas que previo a la elección se van acomodando de los distintos grupos políticos en el interior del PAN. Si eso le sumo a que 3.456 ya tienen un voto definido, un voto marcado, un voto de línea, pues obviamente no tenemos un proceso democrático y vamos a impugnar la elección. En esta solamente fueron 16 distritos, en la que viene van a ser 30 distritos. En esta solamente estuvimos 9.000 panistas votando, en la que viene van a estar los 17.000 con estos panistas que no están en una lógica ni democrática, sino sí de coacción del voto. La convocatoria también es muy clara, establece que no puedes presionar a nadie por empleo, dádiva o recursos. Por ejemplo, nosotros en esto que presentamos hay una lista, obviamente voy a obviar los nombres de las personas, pero se les paga, por ejemplo, 630 por alimentación, 960 por educación, por vivir mejor 260. Aquí también están los adultos mayores. Es decir, esta información es pública, cualquiera de ustedes la puede consultar en la página de internet de Cedesol. Y lo que hicimos es cruzar el monto por persona
por mujeres, que la mayoría son mujeres, y qué es y cómo se está alterando el voto en el interior de Acción Nacional. Entonces, frente a esto, lo que estamos haciendo es elevar el nivel, ir a la Ciudad de México. También volvimos a exponer nuestro caso en la Comisión Nacional de Elecciones y solamente se rieron. Otra vez las mismas prácticas en Veracruz para eliminar a los candidatos, lo voy a decir tan claro, solamente con un atraco electoral me ganaron una elección. Democráticamente no me derrotan en el interior del PAN. Eso quiero ser muy claro en esta ocasión, ¿no? Y ahora lo único que resulta frente al atraco es la legalidad. La legalidad impuesta por nuestro reglamento para la selección de candidatos, por la propia convocatoria, y es lo que esperaremos, sobre todo en esta semana, cuál va a ser el resultado del Comité Nacional, porque he estado siguiendo una línea institucional. Primero la impugnación ante la Comisión Nacional de Elecciones. Entonces, si tienen dudas, preguntas. Tiene que fallar primero la Comisión Nacional de Elecciones y todavía tengo otro recurso interno y ya de ahí sería al tribunal. Es el riesgo que se corre. Sin embargo, frente a estas pruebas tan contundentes que tenemos y que presentamos ante la Comisión Nacional de Elecciones, lo que tienen que hacer es no solamente reponer el proceso, sino integrarte como uno de los aspirantes para el próximo domingo en caso de que tengamos elección interna. De estos 15 distritos, ¿cuántos se puede decir que han sido manipulados? Mira, de los 16, porque 14 fueron por designación: Córdoba, las dos Jalapas, Orizaba, que se retira el contendiente, que es el Emanuel Gómez, por supuesto Veracruz, los dos, Boca del Río. Yo te diría que de esos 16, en 15 fácil estuvo la manipulación y el voto en este sentido. O sea, Oportunidades llega a las ciudades en el año 2012, Oportunidades era rural, entonces habría que observar cuáles son los distritos que no eran urbanos, como Jalapa o el Puerto de Veracruz o uno de Coatzacoalcos. Pero sí, en ese sentido yo te podría decir que de acuerdo a los números que tenemos, es casi el 100% donde te estás enfrentando con un padrón. Yo les decía, estaban las señoras formadas y no sabían leer y escribir, y te preguntas cómo se da ese proceso si el curso es en línea para poder ingresar a Acción Nacional. Si no saben leer y escribir, entonces pasar a la otra etapa, que es digital, pues es mucho más complejo. Y estas afiliaciones fueron en paquete, y en paquete fueron enviadas a México, violando todo proceso de afiliación a título individual. Entonces todo eso lo tiene que analizar hoy la Comisión Nacional de Elecciones. No soy el único que impugnó, allá salió de Oscar Lara, a la candidata de Alvarado. Había muchos veracruzanos el viernes precisamente viendo este proceso de impugnación. Ahora, no entiendo cómo puede ser utilizado un electoral con el padrón de la CDSOL, tomando en cuenta que ahorita está en beneficio de la Constitución del PRI. No sé si me podrías explicar lo que va a... Son las herencias. Si está en el padrón de CDSOL, dieron de baja 70,000. Eso es un dato que hay que tener, por eso no aparecen también todos los que... De los miembros activos previos al referendo éramos 24,000, es decir, quitaron 8,000 del padrón, y muy probablemente esos 8,000 también estén ahí enlazados en los 70,000. Simple y sencillamente lo dejas ya afiliado a Acción Nacional y después los presionas, los condicionas, coaccionas el voto y ahí los vas a mantener como un mercado electoral cautivo. Ese es el problema, son los que te votaron ya en línea, ¿no? Entonces allí sí lo más crítico para un político del PAN es que te vuelvas tan miserable y empieces a traficar con la pobreza de la gente. El ejemplo lo tenemos con la alcaldesa, gana traficando con la pobreza en Jalapa y tiene un desgobierno en Jalapa. Es incompetente. Entonces a eso te enfrentas, que hoy esas prácticas que estaban en el PRI se trasladaron a Acción Nacional. Y eso sí me parece que va contra toda la lógica histórica de Acción Nacional. Gómez Morín decía que tenía que evitar el dolor de la gente, en este caso de la pobreza, y no lo estamos haciendo. Estamos copiando el modelo
que le funcionó al PRI, no al PAN. Ese es el mayor problema que yo veo en Acción Nacional. La gran mayoría que participó en el proceso de expansión de abril, que son nuevos panistas, disparados a la comunidad. 3.456 panistas están en alguno de estos padrones, Vive Mejor, Educación, están financiados por ahí. Entonces, allí sí se tendría que hacer un ejercicio de la petición que yo le voy a hacer al Registro Nacional de Miembros, es que dé de baja a esos 3.456. No podemos decir lo mismo frente a Cedesol porque es gente muy pobre y que tienes la necesidad de estar ahí con ellos, ¿no? Pero sí al PAN, en la lógica que está diciendo Carlos, no deben militar en Acción Nacional, porque además no fueron afiliaciones individuales, que tú te presentas al partido con tu credencial de elector, fueron a sus colonias, les tomaron las fotos y ahí los hicieron firmar de manera masiva y esos paquetes los enviaron a Acción Nacional, por lo que ya hemos recogido de los testimonios de la gente. Entonces, la obligación, la ética política del Comité Ejecutivo Nacional es dar de baja a estos panistas y espero que sea en todo el país. Tomando en cuenta la doctrina del PAN y bajo este argumento que está presentando, ¿sí es factible que se caiga entonces el proceso interno del 14 de abril? Pues no solamente sino estamos pidiendo que se cancele el otro. ¿Por qué? Porque violaste primero la secrecía del voto. Eso es fundamental. Segundo, porque estás coaccionando y condicionando el voto. Si nada más hubiese impugnado Eduardo de la Torre, bueno, pues es el inconforme, pero no. Está plagado de impugnaciones el Estado por estas irregularidades. La diferencia es que yo sí me di a la tarea de investigar cuál había sido el hecho por qué perdió uno, ¿no? Y frente a esta realidad, sí me parece, y lo vuelvo a reiterar, que traficar con la pobreza desde la doctrina panista es que se tienen que ubicar no en este partido político, sino en otro partido político. Porque entonces tenemos ya un PAN rojo, con prácticas que vienen de otro partido político. Y es atentatorio contra, en primera instancia, contra la dignidad de la persona humana. ¿16 distritos fueron imputados? Está Córdoba, está Mayra no impugna aquí, debe estar uno de Veracruz seguramente, porque el otro problema es que muchos candidatos con la derrota no saben qué hacer. Entonces, no sé bien a bien, yo me dediqué porque tuvimos solo 2 días para hacer el recurso. El domingo fue la elección y teníamos que presentarlo el martes. Y después, como les he comentado, he seguido detectando más irregularidades. Primero fueron 63 los que impugnamos, de ahí son 127 en Jalapa, que es el 40% del padrón. Y después, por curiosidad, me fui a Córdoba, me empecé a ir a otros distritos y resulta que el número son 3.496, el 20% del padrón, lo que significa que tienes un voto cautivo por parte de un grupo político y aseguradas las posiciones a lo que tú estás diciendo. Entonces, ¿cuál democracia impere? El problema es si no la defendemos. Hay que defender Acción Nacional, hay que defender la institución, su historia, la legalidad y la democracia de Acción Nacional. Creo que ese es la única salida que tenemos para volver a reconducir lo que era el PAN quizá antes del año 2000. Mira, yo lo que tengo que hacer es, en primera instancia, impugnar. Estoy criticando, estoy impugnando y estoy dando 2 salidas. 1, que se suspenda la elección del día 28 y 2, que se borren del padrón a estos militantes que no fueron militantes de a pie a pedir su registro. Eso se tendría que evaluar un ejercicio. La obligación es del Comité Directivo Estatal, porque no ha hecho nada con respecto a este punto. Y con el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, porque tiene que investigarse estas prácticas que ya deformaron todo el proceso. Creo que en este sentido la pobreza empieza a ser el único elemento para hacer política en este país, para cualquier partido. Y eso es lo que tenemos que rechazar los demócratas. No es inconcebible que se tenga uno que montar en la pobreza para poder hacer política.